Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión cultural de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Para mí es un gusto darles la bienvenida este día. Es una actividad que no habíamos realizado antes y que nos da mucho placer el empezar con ellos, y tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña el día de hoy la arqueóloga Bertina Olmedo Vera, quien nos dará esta plática denominada La Piedra del Sol. La arqueóloga Olmedo Vera tiene su licenciatura de arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la actualidad es profesora de investigación científica titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, laborando en la Subdirección de Arqueología del Museo Nacional de Antropología, donde desempeña el cargo de curadora de la colección mexica desde el año 2009. Y estoy seguro que todos nosotros hemos ido cuando menos una vez a este museo tan magnífico. La arqueóloga anteriormente fue investigadora adscrita al proyecto Templo Mayor, participando en las excavaciones de ese sitio, y como jefa del departamento de curaduría del Museo del Templo Mayor, otro de los grandes museos que tiene la Ciudad de México y que estoy seguro todos ustedes han visitado. También laboró como investigadora de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde trabajó en el tema de códices del centro de México. Sus intereses se han enfocado al estudio de la cultura mexica y de los sistemas de comunicación gráfica de los pueblos nahuas del centro de México. Con estos temas, la arqueóloga Olmedo Vera ha impartido conferencias y cursos y ha publicado importantes artículos y libros relacionados con el tema. Por ello, para mí me da mucho gusto darle la bienvenida a esta sesión a la arqueóloga y agradecemos mucho su presencia. Y le damos paso a la presentación. Adelante, arqueóloga. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Bertina Olmedo Vera y soy arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2009 soy la curadora de la Sala Mexica y de la colección de las piezas mexicas que se encuentran resguardadas en la bodega y en la bóveda del Museo Nacional de Antropología. Antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación que me hicieron por medio del señor José Elías García para compartir con todos ustedes una plática sobre una de las piezas arqueológicas más interesantes que se exhiben en la Sala Mexica de este museo. Para mí es un placer poder ofrecerles una visión general de la Piedra del Sol, basada en las investigaciones más recientes que se han hecho sobre la pieza. Entonces, vamos a comenzar. La Piedra del Sol, comúnmente conocida como calendario azteca, es un monumento icónico de la historia de México. Se considera un símbolo de nuestro pasado prehispánico que prueba que el pueblo más poderoso del mundo mesoamericano a la llegada de los españoles tenía un conocimiento profundo de la astronomía y sus propias convicciones sobre el tiempo, las cuales sabían muy bien cómo expresarlas mediante el arte. Es uno de los monumentos más conocidos y admirados de la arqueología mundial, así como de la historia del arte, ya que se trata de una escultura de increíble valor artístico. Aunque su profundo significado escapa en gran parte a nuestro entendimiento, es una pieza sumamente atractiva para los visitantes del museo, quienes no olvidan nunca tomarse la foto junto a ella. Muchos la admiran despojándola de todo significado, pero otros la ven como un misterioso e insondable receptáculo de los secretos del universo. Veamos primero las características físicas de esta gran escultura. Para realizarla, utilizaron un enorme bloque de basalto de olivino proveniente de los derrames basálticos del sur de la cuenca, tal vez de San Ángel o del sur de Xochimilco. Lo trasladaron cientos de personas arrastrándolo con cuerdas, palancas y rodillos entre 12 y 22 kilómetros hasta la isla de Tenochtitlan,
donde muy probablemente fue labrada. La pieza ya trabajada pesa 24,5 toneladas y mide 3,5 metros de diámetro y 98 centímetros de profundidad. En la foto que muestra el perfil de la piedra, se puede apreciar una fractura bastante profunda que ha servido para explicar la función original del monumento, tema que trataremos más adelante. Estuvo pintada la pieza. Algo curioso cuando vamos a algún museo y vemos las esculturas que nos legaron pueblos antiguos como los olmecas, mayas o mexicas, o incluso las blancas esculturas de los griegos y romanos, es que siempre las imaginamos tal como las vemos ahora, del color de la piedra. Sin embargo, los estudios que se han hecho con técnicas nuevas que permiten detectar restos minúsculos de pigmentos nos muestran que estaban pintadas de colores muy planos y brillantes. El mundo mexica era un mundo colorido, aunque su paleta era muy restringida, ya que contaba con solo 5 colores. Mayormente utilizaban el rojo y el amarillo ocre de origen mineral, y en menor cantidad aplicaban el blanco de calcita, el negro de humo y el azul turquesa que obtenían de una mezcla mineral y orgánica. Los descubrimientos del proyecto Templo Mayor, realizados desde 1979 a la fecha, en lo que fuera el espacio ocupado por el recinto sagrado de Tenochtitlán, muestran el colorido original de muchas piezas, ya que afortunadamente son intervenidas inmediatamente a su descubrimiento por restauradores, quienes con todo cuidado remueven la tierra que los cubre y aplican sus técnicas de conservación de los pigmentos. Los análisis de los escasos restos de pigmentos que se han realizado en la Piedra del Sol indican que la mayor parte del monumento estaba pintada de rojo y amarillo ocre, pero el hallazgo más reciente de restos de pigmento azul nos indica que quizá había detalles pintados con los otros colores de su paleta. Con el objeto de identificar los elementos labrados, se acostumbra a dividir la pieza en anillos concéntricos. La parte central de la pieza está ocupada por el símbolo Olin, que quiere decir movimiento, en cuyo centro está el rostro de un personaje cuya identificación aún está a discusión. A continuación tenemos el anillo de los días, el del siglo y finalmente el de las enormes serpientes de fuego. Veamos uno por uno. En cuanto al rostro central, algunos lo han identificado como el del dios de la tierra, Tlaltecutli, pero otro grupo, en el cual me incluyo sin duda, considera que se trata de la imagen del dios del sol, Tonatiuh. Basta con comparar esta representación con la de este dios en los códices de tradición prehispánica. El dios solar tiene el cabello lacio y rubio, a diferencia del señor de la tierra que se representa con el cabello ensortijado. Se adorna con joyas hechas con cuentas de jade o chalchihuite, tales como una banda frontal con adorno central, una nariguera en forma de barra, orejeras circulares con colgante y un collar de cuentas de la misma piedra preciosa. La pintura facial en forma de líneas paralelas que atraviesan su frente y se curvan debajo de los ojos es un rasgo iconográfico exclusivo del dios del sol. Su lengua tiene la forma de un cuchillo con rostro. Este elemento y las garras laterales que apresan corazones, ¿qué sería? Perdón. Estas serían las garras. Ay, ¿por qué se mueve tanto? Bueno, ahí están las garras laterales que apresan los corazones. Estos corazones y sangre servían como el alimento del sol. Alimento sin el cual no tendría la fuerza para salir cada mañana del inframundo e iluminar la tierra. Aquí cabe recordar que los mexicas pensaban que cada tarde el sol entraba al inframundo, al reino de los muertos.
La misión del pueblo consistía en alimentarlo durante este trance para que pudiera resurgir cada mañana. El alimento que el astro requería era la sangre humana, y la más rica ofrenda era la de un guerrero muerto en batalla o en la piedra de los sacrificios. Este hecho justificaba sin duda la necesidad de los mexicas de conquistar pueblos enteros con el objeto de obtener víctimas de sacrificio cuya sangre ofrecían al sol. Este rostro forma el centro del glifo Olin, que quiere decir movimiento. El diseño en forma de aspas parece indicar precisamente la idea de algo que se mueve. Dentro de cada una de estas aspas o cuadretes se encuentra un nombre con una fecha. Lo que representa la parte central de la piedra del sol son las 5 eras en las que los mexicas concebían el transcurso del tiempo. En cada cuadrete del glifo Olin está el nombre de cada una de las 4 eras o soles que antecedieron a la creación del quinto sol, que fue la era de los mexicas. Estos nombres se representaban con la imagen de la era y 4 círculos que indican la fecha. Esta forma corresponde a su sistema pictográfico de escritura, compuesto por lo general de imágenes o figuras que se asocian con las ideas, objetos o acciones que representan. Según algunos relatos, en la primera era dominaba como sol el dios Tezcatlipoca, que fue derribado del cielo de un bastonazo por su antagónico, el otro dios creador, Quetzalcóatl, en un día 4 jaguar, fecha que le da su nombre a esta era. El sol cayó en el agua, se convirtió en jaguar y se comió a los gigantes que poblaban la tierra en ese entonces. Esa primera era se representa en este cuadrete. Aquí tenemos la figura del jaguar y las 4 cuentas que indican el nombre de la primera era, la era del 4 Océlotl o 4 jaguar. Quetzalcóatl, en su aspecto del dios del viento, reinó entonces como el segundo sol. Pero también fue derribado por el jaguar Tezcatlipoca de una patada, provocando un fuerte viento que derribó todo, y los sobrevivientes se convirtieron en monos. La imagen de este sol es la del dios Quetzalcóatl en su aspecto de deidad del viento, portando una máscara bucal en forma de pico de ave con la cual soplaba fuertes vientos. Como tercera era, subió al firmamento el dios Tlaloc, y el día 4 lluvia, Quetzalcóatl hizo que lloviera fuego. Quizá esto se refiera a la erupción volcánica. Todo en la tierra se quemó y los que sobrevivieron se convirtieron en guajolotitos. La imagen es la cabeza del dios Tlaloc, de la que brotan gotas de lluvia. Tomó su lugar su consorte, la diosa del agua Chalchutlicue, cuya cabeza se representa dentro de un recipiente con el vital líquido. El mundo terminó el día 4 agua con un terrible diluvio. Se hundió el cielo y los que quedaron vivos se convirtieron en peces. Finalmente, subió a alumbrar a la tierra el quinto sol, el de los mexicas, destinado a perecer por temblores de tierra en el día 4 movimiento o Nahui Olin. El glifo Olin se completa con el punzón de sacrificio con el mango encollado. Todo este sería el glifo Olin, las 4 aspas que representan las 4 eras anteriores a la era del quinto sol. La imagen del dios del sol Tonatiuh, las garras que apresan corazones y el punzón de sacrificio que representa el sacrificio de la sangre, que tiene un mango encollado y la punta hacia arriba. Afuera del símbolo Olin hay 4 glifos. El nombre del supremo gobernante, llamado en náhuatl Tlatoani, fue Moctezuma II, y su glifo se encuentra aquí. El glifo frente a la fecha 1 pedernal, esta es la fecha 1 pedernal. Con la cuenta 1, el pedernal es el cuchillo de sacrificio.
que es de profundo significado histórico para los mexicas, ya que es la fecha en la que este grupo salió de Aztlán en busca de la tierra prometida por su dios patrón, Huitzilopochtli, cuyo nacimiento también fue en un año 1 pedernal. El nombre de Moctezuma se representa por una cabellera lacia, adornada con la diadema real de turquesa y la vírgula que representa la palabra, ya que Tlatoani quiere decir el que habla. Aquí está su cabellera, la diadema real de turquesa y la vírgula de la palabra que nos dice que él era un Tlatoani. En la parte inferior se encuentran dos fechas de días, el día 1 lluvia y el día 7 mono. Estas son muy poco visibles y sobre todo desde el lugar en las que podemos acceder a ver la pieza y no sabemos realmente a qué se puedan referir. Quizá eran días en los que celebraban ciertas ceremonias relacionadas con la inauguración de este monumento. El siguiente anillo, que sería este, contiene los 20 signos de los días del calendario náhuatl. El año solar consistía de 18 meses de 20 días, más 5 días que se consideraban de mala suerte, dando así la cuenta de los 365 días del año solar. El sistema numérico mesoamericano era vigesimal, pues se basaba en los 20 dedos del cuerpo humano. La lectura de los días se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando por el día Zipactli, o cocodrilo o caimán, en la parte superior central, y dando toda la vuelta, terminando con el día Flor o Xochitl. A continuación, se observa un anillo con pequeños cuadros con un símbolo que consiste en 4 cuentas, una en cada esquina y una cuenta al centro. El diseño se ha interpretado como la representación del quinterno o quincunce, que se refiere a los 4 rumbos del universo y el centro, o bien como el símbolo de la piedra preciosa, como la turquesa, cuyo nombre en náhuatl, xihuitl, también quiere decir año. Tanto el jade como la turquesa se representaban básicamente mediante un disco rodeado por 4 círculos. Si contamos estos pequeños cuadros, incluyendo los que deberían estar bajo el espacio que ocupan los rayos solares, es decir, en estos espacios, suman 52, por lo que este anillo podría simbolizar el siglo mexica, que consistía precisamente de 52 años, al término del cual se hacía la gran ceremonia del fuego nuevo, que conmemoraba un nuevo comienzo y que se hacía para recordar el más importante de todos, el que encendió la hoguera en Teotihuacán, del que hablaremos un poco más adelante. La noche de esta ceremonia, realizada cada 52 años, se apagaban todos los fuegos que alumbraban la ciudad y en sus hogares todos sus habitantes rompían sus vajillas y enseres para estrenar otros en la nueva era. Los sacerdotes del fuego subían al Cerro de la Estrella en Iztapalapa y se ponían a observar el cielo. Justo cuando el cúmulo de estrellas conocidas como las Pléyades llegaban al cenit, los mexicas sabían que el movimiento de los cielos no había cesado y que tendrían al menos otros 52 años seguros de que el mundo no terminaría. Entonces tomaban una víctima de sacrificio, de preferencia un prisionero de guerra, le abrían el pecho, sacaban su corazón y en el hueco encendían una hoguera. De ahí tomaban el fuego en sus teas para ir a repartirlo a toda la ciudad en señal de que comenzaba una nueva cuenta. Entre este y el último anillo está un espacio decorado con una capa de plumas y otra de corrientes de líquido en forma de líneas paralelas adornadas con una cuenta de jade que da la cualidad de lo precioso. Este símbolo entonces significa agua preciosa, es decir, la sangre
como el líquido más preciado con el que alimentaban al sol. Sobre este diseño están unos signos en forma de Y invertida, con el que representaban salpicaduras de sangre. Estas series son interrumpidas por 4 rayos solares orientados a los rumbos del universo y por puntas y mangos de punzones de sacrificio. En la parte superior se representaron las llamas que pertenecen a los animales fantásticos que fueron representados en el siguiente anillo. Por tanto, los diseños de este espacio tienen que ver con el sacrificio de sangre que ofrecían al sol como alimento. Cabe mencionar que cuando fue creado el quinto sol, este quedó inmóvil en el cielo y para provocar su movimiento, los dioses hicieron penitencia sacándose sangre para ofrecérsela al astro. Con esto, el sol comenzó su viaje por el firmamento. El último anillo lo ocupan 2 enormes serpientes de fuego, o Xucoatl, cuyas colas en forma de rayo se encuentran en la parte superior del monumento, enmarcando la fecha 13 Caña. Hay quienes afirman que esta fecha corresponde al año en que el monumento fue inaugurado y que correspondería a 1479, bajo el reinado del Tlatoani Axayácatl. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes históricas, 13 Caña fue el año del nacimiento del quinto sol, y es lógico suponer que conmemoraron este evento en el monumento, inscribiendo la fecha del mismo. Las cabezas de las serpientes se encuentran al centro de la parte inferior y de las fauces abiertas asoman los rostros de 2 personajes que se han identificado con Huitzilopochtli, su dios patrón, y Xutecutli, el dios del fuego. Estos dioses llevan como insignia a la Xucoatl sobre sus espaldas en algunos códices. Las cabezas de las serpientes fantásticas tienen grandes trompas que se curvan hacia atrás y están decoradas con esferas que representan estrellas, que se han interpretado como el cúmulo de las Pléyades, conocidas como las 7 hermanas o las 7 cabrillas en otros lugares del mundo. El astrónomo norteamericano Anthony Aveney ha investigado a profundidad la importancia que este cúmulo de estrellas tenía para muchos pueblos de la antigüedad en varias partes del mundo. La aparición y desaparición en el cielo nocturno de las Pléyades marcaba el comienzo de algunas actividades agrícolas, marcaba el inicio de la estación de lluvias y la migración de las aves. Se creía que cuando desaparecían del cielo, las serpientes perdían su veneno y se debían cortar las cañas para hacer las flechas antes de que volvieran a aparecer en el horizonte. Su posición en el cielo era un marcador para crear el calendario. Cualquier confusión sobre el año solar se solucionaba con la salida ilíaca de las Pléyades, ya que su aparición o posición cenital marcaba el comienzo del año solar para pueblos como el Inca. Los Hopi, por ejemplo, una tribu nativa americana que pobló lugares como Arizona, hacían un ritual nocturno cuando las Pléyades ascendían e invocaban a los dioses que representaban los cuadrantes del universo. Pero ¿por qué este cúmulo de estrellas era más importante que otros grupos estelares? Aveni nos dice que porque son los astros más brillantes en el cielo, no individualmente, sino como grupo, y por la coincidencia de su aparición y desaparición a ambos lados del Sol durante periodos significativos del calendario solar. Esto es una prueba más del profundo vínculo entre los humanos y el cosmos en todas las civilizaciones en desarrollo. El hombre siempre ha imaginado ver figuras en el cielo nocturno y las nombra de acuerdo a su semejanza con los seres que conoce de acuerdo con su cultura. Los mexicas no son la excepción. La serpiente de fuego sería esa figura o constelación en el cielo donde nació el sol. Cabe aquí comentar que una manera que tenían de encender el fuego era frotando un palo contra la superficie brillante de un espejo de pirita para hacer brotar la chispa. El fuego de la hoguera donde se realizó la transformación
Se encendió frotando una caña o madero sobre uno de los espejos que hay en el cuerpo de la Xucoatl. Esto puede observarse en escenas pintadas en sus libros, como en la que dos chichimecas vestidos con pieles encienden fuego sobre un espejo en el cuerpo de una Xucoatl, o en la espléndida escultura de Diorita que representa a este animal fantástico cuyo cuerpo enroscado está tachonado de espejos humeantes. Aquí vemos, ay, perdón. Bueno, esta es la escultura de Diorita, que desafortunadamente perdió su trompa, tachonada de estrellas, y aquí podemos ver la representación de varios espejos humeantes. El último fuego nuevo de la era mesoamericana fue encendido en 1507, durante el reinado de Moctezuma II. El evento fue registrado en otra escultura de la Xucoatl enroscada, a la cual también le rompieron la trompa con estrellas. Esta escultura, del mismo material, medidas y estilo que la del Museo Nacional de Antropología que vimos en la foto anterior, se encuentra como parte de la colección de Dumbarton Oaks en Washington. En la base de esta escultura, los mexicas tallaron el nombre de Moctezuma II, que como vimos consiste de la cabellera con la diadema real y la vírgula de la palabra. Bajo su nombre inscribieron la fecha 2 Caña, el año en el que encendieron el último fuego nuevo, ya que pocos años después desembarcaría Hernán Cortés con sus tropas en Veracruz y comenzaría la guerra de conquista que pondría fin al mundo mesoamericano. Finalmente, el borde fue terminado con la banda celeste, en la que pueden verse los símbolos de las estrellas, de los rayos luminosos en forma de cuchillos y el glifo de Venus. Por todo esto que vimos, y basándonos en la mitología de los pueblos nahuas del México antiguo, es posible explicar a la Piedra del Sol como un monumento en el que los mexicas plasmaron sus unidades de medición del tiempo con el fin de conmemorar un evento de suma importancia en su cosmovisión. La creación de la era en la que ellos surgen como el pueblo más poderoso del mundo mesoamericano. Esto se explica en su mito de la creación del quinto sol en Teotihuacán. Recordemos que la cuarta era terminó en un gran diluvio y que el cielo cayó sobre la tierra. Los dioses levantaron el cielo y se juntaron en la ciudad sagrada para crear el sol y que cesara la oscuridad. Para esto encendieron una gran hoguera, el fuego nuevo más importante de la historia mexica. En ella se arrojaron dos dioses que se convirtieron en el sol y la luna. Los dioses entonces crearon el sol y con su aparición se crea el tiempo, la sucesión continua del día y la noche. De esta manera explicaban a nivel terrestre lo que sucedía en la bóveda celeste. En el centro de la pieza está el quinto sol. En la parte inferior las Pléyades se encuentran en el cenit y entre ellos los símbolos del paso del tiempo. Se trata de un monumento conmemorativo de la creación del sol que dio lugar al comienzo del tiempo. Pero tenía una función especial este monolito. Lo más aceptado actualmente es que el propósito original era hacer una gran piedra sacrificial para celebrar una de las ceremonias más impresionantes dedicadas al culto solar, el sacrificio gladiatorio. Como el gran cilindro de piedra llamado Temalacatl, sobre el que el cautivo de guerra era puesto a pelear con armas de madera y papel contra guerreros águila y jaguar bien armados, o bien como un cuauhxicalli o vaso del águila que recibía el cuerpo de la víctima para extraerle el corazón, el cual era depositado con su sangre al centro de la piedra como ofrenda al astro. Aquí tenemos una imagen del sacrificio gladiatorio en el Códice Florentino, en el que vemos que el cautivo de guerra se ponía sobre la superficie del gran cilindro, peleando con guerreros águila y jaguar.
y junto vemos una reconstrucción ideal de una ceremonia, cual pues sí, no está nada bien, ya que los guerreros águila y jaguar se encontraban en la parte baja del cilindro y el cautivo de guerra era amarrado del tobillo al centro de la piedra. El monumento que estamos analizando entonces sería como las piedras sacrificiales conocidas como la piedra de Tizoc o la del antiguo arzobispado. La representación del sol y de la banda celeste son similares en los tres casos, al igual que las medidas, aunque en el caso de la piedra del sol, su tamaño es más grande y la complejidad de la cara superior es mucho mayor. Ambos cilindros tienen labradas sus paredes con relieves que representan escenas de las conquistas de pueblos realizadas por la Triple Alianza, presidida por los mexicas. Es lógico suponer que en el caso de la Piedra del Sol, la intención era completar un cilindro y labrar sus paredes con escenas de los triunfos del imperio logrados por su Tlatoani Moctezuma II, cuyo nombre aparece labrado en la piedra, como vimos anteriormente. Pero el cilindro no llegó a completarse. Y se han propuesto dos razones fundamentales para explicar este hecho. Quizá la fractura que debió haber sufrido la pieza durante su tallado les impidió completar el monumento, ya que el daño penetra profundo en lo que sería la pared del cilindro. O bien, ya no tuvieron el tiempo para terminarla por la llegada inminente de los conquistadores, quienes la arrancaron de su lugar y la fueron a aventar fuera del recinto sagrado, frente al Palacio de Moctezuma. También hay otra opinión, de que el monumento sí está terminado y que la intención era colocarla de manera vertical en lo alto de un templo, como puede verse en la escultura del Teocalli de la Guerra Sagrada que se encuentra en la entrada de la Sala Mexica. Sin embargo, realmente la opinión más aceptada actualmente es que la fractura de la pieza impidió continuar con el cilindro. Si medimos toda esta parte, la profundidad sería como la de la piedra de Tizoc y de la piedra del antiguo arzobispado. La pieza de junto es el Teocalli de la Guerra Sagrada y en la parte superior podemos ver de manera vertical una representación del sol y a los lados el Tlatoani Moctezuma II y el dios Huitzilopochtli. Fray Diego Durán, uno de los religiosos que llegó a la Nueva España con el fin de catequizar a los indios, nos dejó una crónica indispensable para conocer la cultura mexica y la historia de su conquista. El fraile relata que todavía a mediados del siglo XVI, la piedra podía verse tirada en la Plaza Mayor, pero el arzobispo de entonces, Alonso de Montúfar, la mandó enterrar porque, según él, ejercía una mala influencia en los habitantes de la ciudad. Ahí permaneció oculta hasta su descubrimiento el 17 de diciembre de 1790, pocos meses después del hallazgo de la Coatlicue en la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España, debido a las obras de remodelación emprendidas por el virrey Revillagigedo. El lugar de su descubrimiento fue cerca de la esquina sureste de la plaza, frente a una de las puertas del Real Palacio y muy cerca de la acequia. En esta pintura la podemos ubicar frente a la puerta sur del Palacio, del Real Palacio, actualmente Palacio Nacional, en esta área, muy cerca de la acequia real. Tras ser descubiertas, cada una de las esculturas tuvo un destino diferente. La Coatlicue, monumento muy incomprendido desde su descubrimiento, fue enviada a los patios de la Real y Pontificia Universidad de México, que se encontraba en donde actualmente está la Suprema Corte de Justicia, entre Venustiano Carranza y Corregidora. Su ubicación puede observarse tras la reja, al fondo del patio en el óleo pintado por Pedro Gualdi en 1842. La escultura de la diosa puede verse en una esquina, colocada en un espacio que compartía con otras piezas detrás de una reja.
Ahí estuvo un tiempo a la vista de quien entrara a este patio, pero pronto todos observaron que a los pies de la escultura los visitantes dejaban flores y veladoras como ofrenda coatlicue. Ante el temor de que la devoción a los dioses paganos resucitara en un pueblo que a vistas no los había olvidado, la escultura fue enterrada por mucho tiempo, hasta que el barón von Humboldt, en uno de sus viajes de estudio a la Nueva España, solicitó su exhumación para poder estudiarla. La Piedra del Sol, en cambio, se instaló en el muro oeste de la torre poniente de la Catedral Metropolitana, frente a la actual calle de 5 de Mayo, para que todo el que pasara pudiera verla y enorgullecerse del pasado de esta nación en la que empezaban a soplar los vientos de independencia. En este lugar permaneció por casi 100 años, admirada por muchos y maltratada por otros. Se dice que el daño que se ve en el rostro del dios del sol fue causada por los soldados extranjeros que ocuparon la capital de la Nueva España, quienes practicaban el tiro al blanco sobre la piedra. Sin embargo, debido a que el daño estaba presente antes de las invasiones norteamericana de 1847 y francesa de 1862, como lo muestra el daguerrotipo tomado de la pieza en 1839, se puede pensar que el daño fue parte de la destrucción de las deidades prehispánicas que fue practicada a raíz de la conquista con el objeto de despojar a las imágenes de su poder. Al destruir la nariz de una escultura, por ejemplo, se corta el aliento, es decir, el espíritu, el alma del ser divino que habita la imagen. Se mata al dios. Esto puede verse en muchas esculturas de dioses que se exhiben en la sala mexica. En 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo fundó el Museo Nacional en el edificio que fuera la Casa de Moneda, dentro del predio del Palacio de Moctezuma II, actual Palacio Nacional. Las piezas se trasladaron del edificio de la antigua universidad a este museo. 20 años después, en 1885, el entonces presidente Porfirio Díaz decide trasladar la Piedra del Sol del muro de catedral al museo para inaugurar la Galería de los Monolitos, espacio que mandó construir para albergar las piezas que se encontraban distribuidas en varios lugares del inmueble. El arduo traslado estuvo a cargo del arqueólogo Leopoldo Batres con la ayuda de la Secretaría de Guerra y Marina. Para el movimiento, que duró 15 días, Batres menciona que utilizaron 4 gatos, 6 poleas diferenciales, una plataforma, 6 vigas, 20 soldados y 5 maestranceros. Interesante es el hecho de que se distribuyó en panfletos un corrido en honor al traslado de la Piedra del Sol, en el que la misma piedra expresa su tristeza por abandonar su lugar en la catedral, desde donde observaba el diario acontecer de la Plaza Mayor. La pieza se instaló en la parte central de la Galería de los Monolitos, inaugurada en 1887 por Porfirio Díaz. Este lugar fue remodelado en varias ocasiones, una de ellas llevada a cabo por orden de Venustiano Carranza en 1917. Sin duda fue un punto de reunión importante en el que todo personaje que quería ser visto se mandaba a tomar la foto. En el archivo fotográfico del Instituto Nacional de Antropología e Historia hay innumerables ejemplos de esto. Finalmente, en junio de 1964, la Piedra del Sol fue trasladada a la actual sede del Museo Nacional de Antropología en el bosque de Chapultepec. Fue colocada sobre una plataforma de cemento y acero, sostenida por 16 ruedas y movida por un tractor de 290 caballos de fuerza. Al salir del recinto, le cantaron las golondrinas y en tan solo 1 hora y 15 minutos llegó el monumento a su nueva casa, donde desde entonces ocupa un lugar destacado. En las siguientes diapositivas podemos atestiguar su recorrido por las calles de la ciudad. Fue acompañada por muchísima gente.
El arquitecto responsable del diseño del nuevo edificio fue Pedro Ramírez Vázquez. Su intención fue que la Piedra del Sol ocupara el vértice opuesto a la parte central de la entrada del museo y que fuera visible desde el acceso a la sala como la pieza más importante. Tenemos un plano de la planta en la que podemos ver que está en el vértice opuesto de la entrada del museo. Aquí se encuentra la sala mexica y justamente en el centro se exhibe la Piedra del Sol. La piedra fue montada sobre una base que descansa en una plataforma de 3 escalones para dar la idea de un altar donde se venera la imagen del Dios en una iglesia. De hecho, la planta de la parte central de esta sala tiene la disposición de una cruz griega con 2 naves que se cruzan al frente de la Piedra del Sol. En la cabeza está precisamente la imagen del Sol y en los brazos se encuentran los monumentos que se refieren al nacimiento del dios patrono de los mexicas, Huitzilopochtli, como su dios solar, su madre Coatlicue, una Xucoatl monumental, y frente al sol, la representación de la diosa de la luna, Coyolxauhqui. Esta disposición arquitectónica que recuerda a un templo, aunque sorprendente, ha sido criticada a lo largo del tiempo, ya que exalta una cultura sobre los demás desarrollos que hubo en el pasado prehispánico de nuestro país. Para concluir con esta plática, solo me resta comentar que la imagen de la Piedra del Sol se ha utilizado en todo tipo de publicidad y en objetos tales como monedas y billetes o en diversos objetos de lujo. Ha sido tema de estudio de innumerables investigadores, científicos y diletantes que buscan descubrir los secretos que aún guarda la piedra. Es un verdadero símbolo nacional, como el águila sobre el nopal. Muchas gracias por su atención. Muy bien, arqueóloga, le pido por favor que abra su cámara y su audio para dar pie a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. ¿Ya apareció mi...? Ya la escuchamos y ahora la vemos. Ok. Gracias. Muy bien, pues abrimos la sesión. Aquí tenemos a la arqueóloga Bertina Olmedo. Le agradecemos mucho por esta plática tan interesante. Y pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor active su audio y podemos escucharlos. Claro. Okay. Ay. Pues creo que no hay preguntas, ¿verdad? Sí, somos casi 100 personas conectados, arqueóloga, un poquito de... Bueno, mientras leo los comentarios, Claro que sí. hay un comentario de Luis Ernesto Marfil Marín. Nos Sí, dice, muy interesante, creo una plática necesaria porque a veces ocupamos imágenes que nos den identidad, pero no conocemos su significado. sí. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Adelante. Hola, doctora Bertina, mucho gusto, muchas gracias por la plática. Realmente me pareció bastante interesante y necesaria, como lo hice en el comentario. Yo tengo una duda respecto a lo que mencionaba en cuanto a la diferencia que había o que ellos representaban con este calendario. No sé si hay alguna diferencia en cuanto a las eras que ellos quisieron representar, porque antes me parece que eran 4, ¿no? Y ellos quisieron representar como esta quinta era, ¿no? Como diferenciándolo de los demás pueblos mesoamericanos. No sé cuál sea como la interpretación que se le puede dar a eso, ¿no? Gracias. Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta. Sí, eso es muy interesante. Lo que sucede es que
ellos concebían que la historia de la humanidad, tal como ellos la conocían, se había desarrollado a lo largo de 4 eras. Ahora, pues los investigadores han tratado de entender cada una de las eras, a qué periodo corresponderían, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la era antes, la 4ª era, antes del 5º sol, que es el sol que ellos crearon, el sol de los mexicas, fue la era de los toltecas. Los toltecas fueron los que antecedieron a los mexicas y fue un imperio también muy importante, también muy poderoso. Entonces, parece ser que cada era correspondía a, a un grupo que había dominado sobre la mayor parte del mundo mesoamericano, conocido por ellos hasta entonces. Entonces, probablemente a eso se refieren las eras anteriores, a civilizaciones muy importantes que terminaron antes que ellos. Y por supuesto, para ellos, como, bueno, fue un pueblo muy poderoso, ellos querían, pues, testificar eso por medio de decir, pues nosotros somos otra era, empezamos otro momento de la historia, ¿no? Y es la 5ª era, que es la era en la cual vivimos, según la mitología náhuatl. Gracias. Mario René, ¿puedes tomar la palabra, por favor? Y enseguida Moisés. No sé. Mario René. Si no, le damos paso a Moisés y enseguida Mario René, por favor. Adelante, Moisés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la ilustradora charla, Bertina. Yo tengo 2 preguntas. Claro. La primera es que, bueno, esto es un poco más controversial, pero mencionó muchas veces el concepto de Mesoamérica. Entonces, mi opinión es, ¿qué opina justamente de este término pues, propuesto por Kirchhoff como una superárea cultural? O sea, puede ser como limitada su definición y pues agrupa una gran variedad de civilizaciones, ¿no? E inclusive varios pueblos originarios pueden denotarlo, porque así lo he percibido en muchos contextos como un fenómeno de discriminación. Ok, son mesoamericanos, ¿no? Y la segunda pregunta es mucho más apegada a la plática, que es, ¿por qué se ha mencionado que no sería correcto llamarlo calendario azteca? Si bien es cierto, vemos como todos los símbolos que de estos figuras que representaban como los días iban formando todo este sistema de calendario. Muchas gracias. Okay. Al contrario, gracias a ti. Bueno, en cuanto al concepto de Mesoamérica, sí es muy controversial. Fue, digamos que elaborado por Kirchhoff para los pueblos del siglo XVI, nada más, ¿no? Los de antes, etcétera, pues los rasgos que él menciona no tienen que ver con desarrollos anteriores a las civilizaciones ya del siglo XVI. Entonces, es una lista de rasgos que realmente, pues, es muy controversial. Realmente nosotros no pensamos que un pueblo se pueda definir como mesoamericano por cumplir con todos esos rasgos que dice Kirchhoff. Sin embargo, es una herramienta, es como algo que nosotros utilizamos para delimitar el mundo prehispánico de lo que ahora es México, ¿no? Pero ahora, en cuanto a lo del calendario, lo que pasa es que en un calendario tú puedes ver el registro del tiempo. Pasa un día, después el otro, y puedes ver en un calendario la sucesión de los días, ¿no? Pero en la Piedra del Sol no. En la Piedra del Sol lo que puedes ver son cómo representaban ellos, cuántos días tenía un mes, cuántos años tenía un siglo, cuántas eras habían pasado. Es como la representación de sus medidas de tiempo, pero para conmemorar la creación del 5º sol. O sea, el mundo estaba en tinieblas, porque se había caído el cielo al terminar la 4ª era.
al crear el quinto sol, empieza el tiempo porque empieza la sucesión del día y la noche. Entonces, lo que está representando esta piedra es esa creación del quinto sol y la creación del tiempo. Es una piedra conmemorativa de la relación que tiene el sol con el paso del tiempo, pero no porque pueda uno saber qué día es hoy o qué va a pasar. Incluso, bueno, hay muchísima gente que estudia la pieza desde todos los puntos de vista, ya sea académico o diletantes, etcétera. Despierta mucho interés y hay gente que hace muchísimas medidas. Incluso hubo un señor muy serio que me llevó a un estudio porque él lo que quería poner era una máquina en la sala mexica para que tú obtuvieras tu carta astral por medio de cálculos que él había hecho por medio de la pieza. Bueno, yo sinceramente no pienso que tenga esa función, pero pues sí despierta todo tipo de intereses, ¿no? Pero no es en un calendario en el sentido estricto de lo que un calendario es y para lo que sirve. Es mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta muy controversial de Leda Carolina Torres Maldonado que pregunta, ¿cómo se conoce su autenticidad? Hay versiones que dicen que la piedra del sol en el Museo Nacional de Antropología es una copia y que la verdadera se la robaron el día del traslado al museo. No, bueno. No, en primer lugar, ese traslado al museo estuvo atestiguado por miles de personas. Todo el mundo empezó a ver cómo iba caminando la piedra hacia el museo, ¿no? Y hay todo tipo de registro fotográfico y además elaborar una piedra idéntica, pues también sería otra obra de arte fantástica, ¿no? Pero no, para nada. Es la piedra original. Además, conserva todavía en la profundidad de los relieves, conserva todavía restos de pigmento, ¿no? Del pigmento original. O sea, es la pieza original, eso sí, no nos cabe la menor duda, la verdad. Muy Igual bien. que Teníamos ya en audio a Mario René. Mario, si nos escuchas. Sí, Elías, buena tarde, ¿me escuchan? Adelante. Es un placer escuchar a la arqueóloga Bettina Olmedo. Le felicito por el dominio del tema y desde luego por su formación tan relevante en la arqueología mexicana. Gracias. Mi comentario era, comentario y pregunta a la vez. Por muchos años hemos conocido a la piedra del sol como el calendario azteca, pero también un término del náhuatl que se utiliza, el tonalpohualli, que viene siendo la cuenta de los días de alguna forma. Para algunos han considerado que este término no es el correcto, sin embargo, revisando las publicaciones de ustedes de arqueología, pues definitivamente es un término que creo sí queda acorde con la piedra del sol. Bueno, el Tonalpohualli, sí, lo que pasa es que son dos cuentas diferentes. Ellos medían el año solar con el Xupohualli, se llamaba, la cuenta de los años, pero tenían su libro adivinatorio, que era el Tonalpohualli, el Tonalpohua. Entonces, por medio de ese calendario, que son trecenas, son 20 trecenas, son 260 días al año. Ese era así su calendario adivinatorio, ese tenía un significado mucho más esotérico, era el que ellos consultaban, por ejemplo, cuando nacía un niño, leían su futuro en el Tonalpohualli, veían qué nombre le iban a poner en el Tonalpohualli, en fin, era el libro de los destinos. No medían el tiempo con él, sino que era el libro de los destinos. Y sí, bueno, sí, era un calendario, una rueda calendárica, ¿no? De 260 días. Claro, entonces definitivamente es un complemento viendo ese aspecto esotérico de alguna forma ligado a la parte adivinatoria, ¿no? Que también se manejaba en el entonces. Sí, son dos cuentas distintas. Claro, contar los días y de alguna forma ver la parte adivinatoria o lo que sería. Exactamente. Sí. Incluso
hay códices, por ejemplo, el códice Obano, el códice borbónico, que son tonalámatl. Es decir, uno los abre y están las trecenas. Y entonces uno puede ver en cada trecena los días, por ejemplo, ahí sí el sacerdote, porque pues eran gente, no lo leía cualquiera, ¿no? El sacerdote podía ver en qué día había nacido uno, si era un día bueno, malo, en fin, ¿no? O sea, era como un libro adivinatorio. Claro. Sí, y la ventaja que en esos tonalámatl, el papel donde se podía describir o escribir esta secuencia, pues afortunadamente existe material al respecto, ¿no? Sí, sí, nos dejaron unos libros preciosos para Claro. eso. Pues muchas gracias y nuevamente le felicito. Muchas gracias. ¿Tenemos algún correo para contactarla? Sí, cómo no, es Bertina-Olmedo @ina del Instituto Nacional de Antropología e Historia .go.mx. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Tenemos más comentarios, pero igual tenemos una urgencia. Toda nuestra transmisión se hace desde la ciudad de Puebla y acaban de empezar los cortes de energía allá. Entonces, voy a ser muy breve. Hay comentarios de María de la Luz Ayala que dice si en algún momento la piedra tuvo otro tipo de material, como incrustaciones o color. Y Leda Carolina pregunta si si encontraron restos de sangre en la piedra. No sé si quiera contestar brevemente, arqueóloga. Bueno, restos de color sí, incluso les pasé una diapositiva donde se puede ver la reconstrucción del pigmento de la pieza, que en su mayoría es rojo y amarillo ocre, aunque últimamente se encontraron restos de pigmento azul. Toda la piedra estaba pintada de colores. Y perdone, la segunda pregunta, ¿cómo era? Si encontraron restos de sangre. Lo que sucede es que se encontró desde 1790 y estuvo a la intemperie años y años junto en la torre en la torre poniente de Catedral. Entonces ahí pues la contaminación, la lluvia, el tiempo, todo la han de haber lavado varias veces. Incluso pues les pasaban cepillo y todo, yo creo. Entonces no hay restos de sangre, no se han encontrado. Tenemos todavía unos 10 minutos. Igual si se corta la grabación podemos seguir en vivo, así que tranquilos todos. Hay una pregunta de Marisol López López que nos va a poner a parir chayotes. Nos pregunta ella a nosotros como asociados si alguno de nosotros sabemos por qué se escogió la Piedra del Sol como símbolo de la asociación. Por aquí veo a Alicia Cervantes. No sé si Alicia quieras tomar la palabra y platicarnos algo. La asociación se fundó en 1968 y en aquel entonces también estaban recientes los acontecimientos del traslado y la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Probablemente haya sido la razón para utilizar este símbolo nacional, y el otro pienso que pudo haber sido, era también para distinguirlo en relación a otras asociaciones nacionales con el resto del mundo. No sé si sea correcto. Alicia, no sé si estás por ahí o quieras decirnos tu opinión. Estoy, pero no puedo. Te oímos, te oímos. ¿Sí, sí me oyes? ¿Sí? Perfecto, porque no quería habilitarse. De hecho, creo que nada más fue porque se les ocurrió a nuestros socios fundadores buscando algún símbolo que representara o que fuera significativo de México, algo así como lo que decía Ernesto Marfil, ¿no? A lo mejor sin saber mucho el significado, simplemente por poner algo que pues significaba mucho para los mexicanos y era una bonita representación, ¿no? Claro. Porque de hecho, pues creo que no hay muchos ya a quienes preguntarles. Sí, pero bueno, tan importante que también es el símbolo, el logotipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Sí, de hecho ya era símbolo de antropología e historia cuando nació la MGH. Sí.
Muy bien, gracias Alicia. ¿De qué? Ernesto, ¿querías hacer otra pregunta? Adelante. Sí, sí, gracias. Eran dos cuestiones. Bueno, también complementar un poco con lo que mencionaba acerca de Kirchhoff. Creo que también él, en algún momento también él menciona que se lamentaba, ¿no? De que durante mucho tiempo el concepto de Mesoamérica no haya cambiado de acuerdo a lo que él había establecido, ¿no? Incluso sí lo pone, ¿no? Que él quería nada más hacer como una descripción general y que él Sí, esperaba que los estudios continuaran justo para cambiar esta clasificación, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿no? Y la otra claro. es que ya lo, también ya lo mencionaron, pero por ejemplo, ¿qué tanta diferencia hay en cuanto a la cuenta, tomando en cuenta, por ejemplo, que los mayas tenían esta cuenta larga, la corta y la adivinatoria, ¿no? ¿Qué tanto cambiaría aquí? Que ya en una parte creo que ya la contestó, pero sí sería esa la pregunta. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Ay, al contrario, muchas gracias. Lo que sucede, bueno, sí, lo de Kirchhoff, sí, él lo planteó así y nos ha servido como una herramienta simplemente, y no ha habido otra propuesta como para llamar a todo este conjunto de civilizaciones, de pueblos que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles, ¿no? Es como una herramienta que seguimos utilizando, aunque estamos conscientes de sus limitaciones, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, lo que sucede es que una cuenta larga, la de los mayas, la concepción del tiempo era diferente un poco, porque sí, para los mayas el transcurso del tiempo sí era lineal, como para nosotros, ¿no? Que vamos de un año cero hasta a ver a dónde, ¿no? Y para los mexicas, no, en el mundo náhuatl era cíclico, o sea, cada determinado tiempo todo termina y volvía a empezar, y volvía a empezar. Entonces no hay un punto cero y un punto hacia el que vas, sino que a los 52 años se acaba porque se acaba, ¿no? Y yo pienso que así como el sistema vigesimal era porque se basaba en los 20 dedos del cuerpo humano, los 52 años sería porque era como que, digamos que el promedio de vida del hombre mesoamericano, del hombre náhuatl, ¿no? En ese entonces. Un hombre de 52 años ya era un anciano, verdaderamente. Yo ya me hubiera muerto hace 1000 años, pero entonces eso es lo que diferencia realmente la cuenta de los mayas a la del mundo náhuatl prehispánico, ¿no? Lo cíclico. Muchas gracias. Muchas De gracias. nada, al contrario. Aquí hay un par de preguntas que se enlazan un poquito con lo que comenta arqueóloga. Ariadna Estela González del Ángel pregunta si se conocía la vida media de los mexicas considerando este ciclo, y usted lo acaba de contestar. Uh-huh. Y hay una pregunta de Edna Patricia Vázquez Solano, pregunta si tiene relación o conexión con la cuenta maya del tiempo, la piedra del sol. No, no, absolutamente no. Son dos maneras muy diferentes de representarlo, muy, muy diferentes. Bueno, que yo sepa, ¿no? O sea, no pretendo conocer tan profundamente todo, porque pues digo, son concepciones bastante diferentes de nosotros, ¿no? Pero no entre los mayas, el concepto del tiempo entre los mayas y entre los mexicas no hay esa conexión, pues, digamos. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta? Tenemos muchas felicitaciones. María René, Marisol, Alejandra Camacho, María de la Luz Ayala le agradece también el haberle contestado la pregunta. Y bueno, somos Enrique Adrián Martínez Cervantes, muy interesante su plática. Marisol López, muy interesante la plática. Y por aquí hay un par de felicitaciones más. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? Yo tengo una pregunta para usted, arqueóloga. Claro que sí. ¿Esta piedra del sol se puede considerar como uno de los grandes monolitos de estas culturas? Uh-huh. En proporción a otros, digamos,
al ser un elemento ceremonial o conmemorativo, ¿el tamaño es relevante también o hay elementos ceremoniales más grandes? Pues aquí el tamaño está dado por su semejanza con las grandes piedras sacrificiales como la piedra de Tizoc, que nosotros pensamos que la piedra del Sol iba a ser el gran Temalacatl de Moctezuma II, por eso era tan lujoso, tan increíblemente labrado, ¿no? Pues se considera, la pregunta es si nosotros consideramos importancia por el tamaño de la pieza. Por el tamaño y por lo que representa. Por lo que representa, sí, indudablemente la piedra del Sol tiene, como les fui explicando, cada elemento es mucha iconografía, mucha información en cada fecha, en cada cuadrito. Si ven los cuadritos de los días, cada uno tiene su forma de escribir, ¿no? Entonces, hasta nos enseña cómo escribían ellos. Mucha parte de su cosmovisión y de su ideología está plasmada en esta piedra, igual que en Coatlicue, por ejemplo, ¿no? O la Xucoatl. A mí, las piezas que más me encantan son las Xucoatl, ¿no? Las serpientes de fuego. Se me hacen increíbles porque además representan cuerpos celestes, ¿no? Y cómo ellos eran un pueblo que estaba viendo el cielo siempre, ¿no? Así, aunque critiquemos que decimos que no es cierto que los mayas se la pasaban viendo el cielo, no es cierto, pero es que sí, porque, digo, era otro mundo, era otro ritmo de vida, ¿no? Y realmente sí veían las estrellas ellos, ¿no? Y se guiaban por las estrellas, tanto para sus viajes como para su cacería, como para la agricultura, para todo. Entonces, tanto la Coatlicue como la Xucoatl como la Piedra del Sol son piedras fundamentales para comprender la cosmovisión de los mexicas. Una pregunta más. ¿Se sabe cuánto tiempo se tardaron en labrarlo? ¿O hay alguna información? No, caray, y eso es por otra cosa que también los diferencia a los mexicas de los mayas. Los mayas sí, por ejemplo, sí firmaban sus esculturas, había escultores que se le ha encontrado su nombre en las esculturas, pero en los mexicas no. Parece ser que eran talleres, grandes talleres que tenía, por ejemplo, Moctezuma en el palacio. Había escultores o había talleres en Xochimilco, en los escultores de Xochimilco, de Tlalmanalco, de Coyoacán eran los mejores, ¿no? Entonces había talleres, pero nunca firmaban las piezas, ni sabemos cuánto tiempo tardaban en elaborarlas, porque no sabemos cuánta gente participaba. Hay estudiantes que están trabajando eso ahorita, ¿no? Como tesis. Viendo a ver si pueden llegar a verlo. Sería muy interesante, claro. Sí. ¿Cómo no? Hay otra pregunta de parte de la doctora Ariadna González del Ángel. Dice, ¿podría compartirnos ejemplos de piezas que representaran defectos congénitos o enfermedades genéticas? ¿Y qué concepto de estas personas tenían los mexicas? Ay, qué coincidencia. Vino con genetistas, arqueólogo. ¿Cómo? Vino con genetistas. Sí. Teníamos que preguntarle. Claro, no, y debí de haberme preparado en ese sentido. Lo que sucede la coincidencia es que hace como 2 años fue una chica a verme porque ella está estudiando precisamente a los seres representados con patologías, ¿no? Entonces, está haciendo su tesis de eso. Hay jorobados, hay albinos, sí se representaban a los albinos, por ejemplo, los gemelos, todos estos eran considerados como seres extraordinarios, ¿no? ¿Qué más hay? A muchas esculturas les cortaban el pie, sobre todo los teotihuacanos. Si van a la sala teotihuacana, van a ver muchas figuritas que les cortaban el pie, quizá representen cojos. Híjole,
qué pena, no me preparé en ese sentido, pero sé que sí hay representaciones de enfermos, pero no sé, por ejemplo, una enfermedad genética, ¿cómo podría verse? ¿Cómo podría verse? La condroplasia, personas con talla baja, personas con síndrome de Down que tienen una facies muy característica. Ah, eso sí, no. De Down no me he fijado, pero sí, de talla baja, sí. Sí. Enanito. Porque incluso algo que es interesante es que en el Palacio de Moctezuma, él tenía un lugar donde había enfermos, donde había seres extraños, ¿no? Como le digo, albinos, y se sabe, por ejemplo, de nacimiento de personas con 2 cabezas. Y eso era el peor de los pronósticos, el peor. Era ya que ya se iba a acabar el mundo, ¿no? Tanto aquí en América como en Europa. Pero, híjole, si les interesa, le pregunto a esta chica y que me mande su tesis y yo con todo gusto les mando su estudio. Muy bien, pues tenemos 3 minutos para cerrar la grabación. Creo que ha sido una experiencia muy interesante el contar con su presentación, su presencia y su experiencia. Como puede ver, somos muy preguntones, nos gusta mucho interrogar al ponente y aprender más de usted. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para esta sesión cultural. Esperamos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. Y a nombre de la Asociación Mexicana de Genética Humana, le agradecemos la participación y le haremos llegar también su constancia de participación el día de mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y yo sí les tengo una pregunta rapidísima. ¿Me vacuno con el AstraZeneca o no? Con la que le llegue. ¿Está bien esa vacuna o no? Sí, la que le den, todas tienen seguridad y eficacia comprobadas. Sí, ay, me dan miedo. No se preocupe. Platicamos también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Les invitamos a conectarse en 15 días con la sesión mensual ordinaria y le agradecemos a todos la presencia y su participación y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.